Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más un programa y ese programa es de bendición, ¿no es verdad? Bien, hoy nosotros estamos con un tema muy bendecido. El poder de la sangre ¿de quién? ¿De quién? Bien, entonces quede acá, se conecte, venga, se acomode, asentate, toma su palabra del Señor y venga con nosotros, ¿ok? Claro que primeiro, vamos a corte musical e depois vamos a regressar com o equipo. Então, luego mais. Muchos buscan la salida en otro lugar y no hay salida, y no hay salida. Corren por los valles de la oscuridad, donde no hay vida, donde no hay vida. Descubrí hay un plan para mí. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Muchos buscan la salida en otro lugar y no hay salida, y no hay salida. Corren por los valles de la oscuridad, donde no hay vida, donde no hay vida. Anhelo hoy sentir y hacer tu voluntad, pues lejos de tu amor nada puedo encontrar. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Haz lo que quieras en mí. Haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras hacer en mí. Muy Amén, hermosa canción, amén. ¿no Gloria a es? Dios. Bendiciones, pastora, ¿cómo está? Estoy muy bien, gloria a Dios. Y mire, los más compañeros no pudieron, Sí, sí, no se pudieron conectar, pero ahorita el pastor José Carlos hará lo posible por conectarse. La pastora Grisel tuvo evento de la iglesia y un contratiempo del pastor Darío. Sin embargo, estamos aquí
siempre contentos, agradeciendo a Dios por la oportunidad de compartir palabra de bendición para esta tarde, una palabra que sé que va a llenar nuestros corazones y que además nos va a llenar más del Espíritu Santo, pastora. Creo que hoy el Espíritu Santo se va a glorificar sobre la vida de todas las personas que nos estén viendo. Creo yo que Dios es muy precioso en esta tarde, porque creo que Jesús está pronto a su regreso, y creo que estamos esperando esa esperanza bienaventurados de Dios, en que ya pronto nos encontraremos con el Rey de Gloria. Amén. Amén. Yo Esa es la creo versión que tenemos hoy. yo creo Amén. y yo sé que ¿Lo va a ser de cree? bendición. Y los temas de hoy es el Amén. poder de la sangre, Claro que ¿no? sí, es de bendición. Es una bendición. Amén, Es amén, un amén. tema muy controversial. Es un tema muy controversial porque es un tema que obviamente, ¿verdad? Es un tema que ha traído muchas circunstancias, que si el uso de la sangre de Jesús, que si qué pasa con la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que entender una cosa muy importante, que creo yo con todo mi corazón, es que primeramente tenemos que entender que un día Jesús estaba con el Padre y estaba el Espíritu Santo en ese lugar. Y un día el Padre le dijo: Jesús, hay que ir a la tierra porque hay un sinnúmero de pecadores que necesitan un Salvador. Y Jesucristo le dijo al Padre: si voy, yo me convertiré en la propiciación por sus pecados, pero necesito que tú, Espíritu Santo, vayas conmigo. Y entonces tuvo que haber que una semilla de bendición, una semilla que tuvo que engendrarse, como lo es Jesucristo, que tuvo que ser engendrado en el vientre de una mujer llamada María, donde el Espíritu Santo vino sobre ella para encarnar a Jesús, porque él tenía un propósito que lo vemos claramente en el libro de Isaías, cuando Isaías nos dice en Isaías 9, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y su principado sobre su hombro, y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Isaías 11 claramente nos dice que del tronco de Isaí, cómo cambia de repente el profeta Isaías, que fue purificado en el templo en el capítulo 6, cómo de ahí el mismo bendice a Isaías y le hace ver aquel que iba a nacer con los 7 espíritus de Dios, y que bendijo a una tribu, que es a la tribu de Judá, para que viniera. ¿Qué es esto? Para entender el contexto de que el Mesías, porque los 7 espíritus de Dios reposarían sobre él: espíritu de poder, de consejo, de inteligencia, de sabiduría, el espíritu de Yahweh, el espíritu de temor de Yahweh. Y claramente nos dice, pero Isaías tuvo una visión muy importante, una visión preciosa, cuando en aquel momento en Isaías 53 dice algo precioso que nosotros podemos ver en las escrituras: ¿quién ha creído vuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, y dice que subirá como el renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, que no habrá parecer en él ni en hermosura. Efectivamente, él es bello, él es sagrado, él es santo, pero el impulso que tuvo Jesucristo para derramar su sangre fue un impulso que fue dado por el Espíritu Santo de la promesa, porque cuando el Espíritu Santo vino sobre él, lo engendró, inició. Y una vez iniciado ese gran y hermoso ministerio, Jesús tuvo 3 años y medio para compartirles y para tocar a la gente a través de su preciosa mano, para bendecir por la fe a aquellos que creyeron en él. Pero el Espíritu Santo todavía no estaba aquí en la tierra. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús únicamente. Por eso hubo mucha gente que no le creía. ¿Qué quiero que tengamos con esto? Que el poder de la sangre, que cuando Jesús fue a la cruz, en ese sacrificio vivo, entonces Jesús
Lo único que hizo es ser la propiciación por nuestros pecados. Y parece que esto es constantemente lo repetimos los predicadores, que constantemente lo decimos, pero nunca nos hemos puesto a pensar realmente lo que la cruz hizo en nuestras vidas. No hemos puesto a pensar que la cruz trajo un derramamiento de sangre, que ya no necesitamos machos cabríos, que ya no necesitamos palominos, que ya no necesitamos que el sacerdote pusiera las manos sobre ese macho cabrío, sobre el palomino, para pasar los pecados de aquel que llevaba esa ofrenda, como dice Levítico, el capítulo de Levítico 6, 5 y 6, que las ofrendas de paz, llevar las ofrendas para que todo fuera expiado, para que el pecado fuera únicamente cubierto por un momento. Pero entendamos que hubo un ser maravilloso, el cual, como dice Filipenses 2 del 5 9, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se dio a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo para ofrecerse en la cruz. Y luego que dice la palabra, y Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué hizo? Un hombre que el Espíritu Santo, por su poder, despojó de su celestialidad, despojó de su deidad, lo trajo y lo implantó como una semilla, como un hombre, para que viniera a redimir a una humanidad que estaba muerta, a una humanidad que era inmoral, a una humanidad que era pecadora, que había iniquidad, y que de generación en generación el Señor trató siempre de hacer lo bueno, de bendecirlos. Pero como vemos en el libro de los Jueces, constantemente el pueblo era sujeto a servidumbre de otras naciones por su desobediencia. Y lo vimos más duro en Babilonia. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, ¿qué dijo? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que matas a los que te son enviados. Quise cuidarte como la gallina cuida sus polluelos y no quisiste. Y Jesús lloró. Y Jesús sigue llorando por nosotros, porque todavía no nos hemos arrepentido del pecado, no nos hemos arrepentido y no nos hemos convertido a la presencia de Jesucristo. Y no sabemos el poder hermosísimo que está en una sangre preciosa, en una sangre gloriosa que escurrió en dos pedazos de madera. Nos dieron una bendición enorme. Nos purificaron, nos limpiaron, nos dieron acceso al Padre, nos dio un poder inimaginable, inigualable, porque el que es cubierto con la sangre de Jesús está protegido. ¿Qué le dijo a Moisés? A Moisés le dijo claramente que cuando venía la muerte de los primogénitos, que es la Pascua judía, la que se celebra siempre, y le dijo claramente que todos aquellos mataran que mataran a quien un palomino de un año, sin mancha, sin arruga, para que en ese momento ellos pudieran con su sangre ponerlo en los dinteles de las puertas, para que la muerte, el espíritu de muerte no les tocara. Y esa sangre les cubrió. Si la sangre de un palomino protegió de la muerte, cuanto más la preciosa sangre de Jesucristo nos ha bendecido de la muerte, cuanto más la preciosa sangre de Jesucristo nos ha bendecido de todas aquellas situaciones que el enemigo ha querido poner en nuestra vida, en nuestro corazón. Cada sangre derramada en su cabeza por la corona de espinas, en los clavos de sus manos, en todo tiempo y en todo momento, pastora, ha sido algo inimaginable e inigualable, porque no hemos entendido que el efecto purificador de esa preciosísima y hermosísima sangre, no hemos entendido ese poder supremo, ese poder excelso, en el cual hoy tenemos una ventaja, porque la palabra de Dios nos dice claramente, el apóstol Juan nos dice claramente, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero la palabra dice claramente, si nosotros nos ponemos a ver el contexto de la preciosísima sangre de Jesús, Juan nos dice que Dios es luz. Juan claramente nos dice que Dios es luz. Juan claramente nos dice
que todo mensaje que hemos oído de Él, eso anunciamos, que no hay ningunas tinieblas en Él, que si decimos que tenemos comunión con Él, nosotros no andamos en tinieblas, y que si nosotros decimos que andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué más? ¿Qué dice? Que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que la purificación del hombre viene a través de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra viva, de la palabra encarnada, del Santo Hijo y Divino de Dios. Y eso es importante, pastora. Qué hermoso paisaje, qué hermoso pasaje. Amén. Así Qué hermoso es. es nuestro Señor, amén. Amén. ¿Cómo lo siente usted, pastora? Y ¿sabes qué? Ayer yo estaba así pensando, el Señor Jesús dejó todo en su trono por amar a nosotros. Y Él pagó un precio muy alto. Y así, simplemente por amar. Cuando tu carne gritó, papá, líbrame de este proceso. Y así, después regresó con todo. No, papá, yo me voy Amén. por ellos. Entonces es algo que necesitamos entender. El precio de la cruz fue muy alto. Ya miré una matéria dizendo que a muerte de cruz é muito dolor, é sacrifício muito fuerte. La carne, el cuerpo va se muriendo a los pocos. No es una muerte, por ejemplo, si cayó el avión, listo. O usted se cayó en el mar, de repente sus pulmones van a parar. Y un infarto, o el fuego, o sea lo que sea. Ahora la cruz es una muerte lentita, larga. Y eso todo le pasó por mí, por usted, por todos nosotros. Y como usted estaba a decir, nosotros no tenemos esta dimensión. Hoy por la mañana yo estaba a decir, usted sabe lo que es la muerte de cruz. Lo que es pasar horas, a donde tu cuerpo va siendo así, para frente, y siendo solamente así acá, y su cuerpo yendo para la frente. Es que ¿sabe qué, pastora? Sufriendo. No sabemos. ¿Sabe qué, pastora? No hemos entendido que Jesús fue fortalecido por el Espíritu Santo en la cruz. Que el Espíritu Santo llevó a Jesús al Gólgota. Que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo de la misma manera que fue llevado Jesús a la tentación. De esa misma manera, el Espíritu Santo estaba con él porque tenía que fortalecerlo, porque tenía que bendecirlo, porque tenía que hacer, Jesús, tú vas a resistir, porque tú dijiste una palabra allá en los cielos con tu Padre. Yo voy, pero yo voy si el Espíritu Santo va conmigo. Yo voy si ese ser maravilloso va conmigo. Yo voy porque el Espíritu Santo me va a impulsar. Y el Espíritu Santo lo fortaleció, que no antes de él ir a la cruz en el Getsemaní estando, cuando él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Envió un ángel para fortalecerle, porque de los nervios que tenía, del miedo que tenía, ese varón de Dios, ese santo, glorioso y poderoso Señor Jesucristo, estaba llorando y sudando gotas de sangre con sudor. Entonces, ¿eso qué significa en todo momento? Significa claramente que Jesús estaba en una agonía. Obviamente era un hombre, tenía nervios, estaba asustado, pero se estaba entregando. Nunca dijo, no lo voy a hacer. Él se expuso a la voluntad, él se expuso al dolor, él se expuso. Dijo, por mí serán purificados. Y mientras los demonios
Trajeron oscuridad porque de la hora sexta a la hora novena, esas tinieblas no era porque Dios oscureció el lugar. Eran los espíritus inmundos que ya estaban en las huestes celestiales de maldad. Ya estaban ellos dictando un triunfo. Ya estaban ellos diciendo, le ganamos. Ya estamos diciendo, lo matamos, lo logramos. Convencimos a Caifás, convencimos a todos y hasta Barrabás soltamos. Pero nunca se imaginaron que en la cruz habían sido expuestos las potestades y los principados. Los avergonzó públicamente en la cruz del Calvario y los derrotó de una vez y para siempre con su sangre. Con su sangre. Aleluya. Es lo que hizo Jesús. Con su sangre los derrotó. Con su poder con su gloria los derrotó. Y por eso cuando nosotros nos cubrimos con esa sangre purificadora, obviamente es espiritual, obviamente es una protección que Dios nos ha dado por el poder de su palabra, por el poder de su presencia. Pero sabemos que todos los que andamos en Cristo Jesús, no hay ninguna tinieblas en nosotros, que nosotros somos purificados. Hay manchas en nuestras ropas, hay manchas en nuestras vestiduras. Compramos jabón para limpiar las manchas de nuestra ropa. Compramos desinfectante para que la ropa quede blanca. Hacemos lo posible y nunca quedará limpia, perfecta. Pero la sangre poderosa de Cristo, la sangre que lo purifica todo, que lo hace todo y que permite por la misma sangre purificarnos. Todo eso puede quitar poquita suciedad, puede quitar tantitas manchas. Hay quitamanchas muy fuertes, sí, pero la sangre de Jesús, no hay como el quitamanchas más grande contra la suciedad del pecado del hombre. Y eso lo hizo su sangre. Porque Isaías en el capítulo 1, versículo 18 dijo claramente, venid, luego dice Jehová y estamos en cuenta. Él dijo, venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué estaba diciendo? Que el que nos viste, que nos pone nuevas vestiduras por la sangre redentora de Jesucristo, el que nos purifica de todo pecado, de toda iniquidad y de toda maldad, de su sangre. Es la sangre. Si entendiéramos la sangre, si entendiéramos cómo nos ha limpiado y de qué nos ha limpiado y la sangre purificadora, entenderíamos muchas cosas, pastora. Entenderíamos el dolor, entenderíamos muchas cosas. El Salmo 51:7 dice claramente que después de que David sintió la gravedad de su pecado, David implora al Señor y ¿qué le dice? Purifícame con hisopo y seré, oh santo, limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sabemos que el hisopo era como un tipo de espuma vegetal con la cual se rociaba la sangre y el agua purificadora para declarar limpio al leproso. Eso es lo que se hacía. Así se limpiaba al leproso, con ese especie de espuma vegetal que se rociaba sobre la sangre del leproso para que el leproso fuera sanado y pudiera haber sido curado esas heridas por causa de la lepra. Pero la lepra, nosotros ya no necesitamos como a Naamán, ya no necesitamos ir con Eliseo. Ya no necesitamos que Jesse salga y nos diga, ve, dice aquel profeta, que te vayas al río Jordán a bañarte 7 veces para ser purificado y seas quitado de tu lepra. Ya no necesitamos irnos a bañar al Jordán, necesitamos a Jesús, necesitamos el poder de la palabra de Dios, necesitamos la cruz y ahí entenderemos entonces el poder de la sangre de Cristo. Ella nos ha purificado y no solamente eso, nos ha limpiado, nos ha emblanquecido y nos ha curado con el poder de su sangre, porque por sus llagas nosotros fuimos curados, fuimos sanados y fuimos bendecidos, pastora. Así es esto. Aleluya. Así tan poderoso es esto. Aleluya. Y es así. Cuando creemos, ¿cuántas cosas podremos vivir? Yo viví eso, apóstolo, en mi familia. El Señor, cuando llegó, transformó la vida de mi padre.
Puede decir, ay, ella solamente se ama de su Amén. padre, porque yo conocí una persona y el Señor transformó en otra. Él se transformó en un hombre de Dios, porque la sangre de Cristo lo alcanzó. Y él dijo a Jesús, señores, cambia mi vida, cambia mi historia. Y cuando mi papá partiste de este mundo, se fue con honor porque él se tornara un hombre de Dios. Y usted y a mí, él hace eso si creemos en este poder de la sangre que se fue derivada en la cruz. Cuando miramos lo que él puede hacer en una vida, ¿cómo podemos mirar cuántas personas Amén. tiene testimonios de transformación? ¿Sabes qué? Yo era así, el Señor me transformó. ¿Sabes qué? Yo era drogadito. ¿Sabes qué? Yo estaba con una enfermedad y el Señor me sanó, porque esta sangre tiene poder. Esta sangre es poderoso. Claro. Pero sin embargo, por supuesto, tenemos que entender, sin Cristo no podemos nada. Este poder, ¿y sabes qué, apóstolo? Yo me gusta mucho de cuando el Señor Jesús dijo a su padre, papá, yo me regreso a su trono de gloria, pero cuídalos, protégelos, porque yo sé cómo este mundo es, entonces cuídalos, protege a ellos, porque yo sé lo que es este mundo, yo viví acá. El amor de Cristo sigue ahí. El amor de Cristo está en mi vida, la tuya y a todos. Y Él, como usted dijo, es nuestro mayor intercesor. Él sigue ahí orando por mí, por usted, orando por los nuestros, orando por nuestra casa. Él sigue ahí, que ustedes que están mirándonos, Él sigue ahí diciendo, cuida de ellos, porque ellos solos no van a vencer este mundo perdido y caído. Esta sangre que nosotros hemos que comprender, hemos que entender, porque es poderoso. Amén. Amén. Si nosotros nos vamos al libro de Levítico, capítulo 4, vemos claramente cuál es la ofrenda por el pecado. Y claramente nos dice la palabra de Dios la importancia del macho cabrío en los sacrificios de expiación por el pecado. Porque en las escrituras el macho cabrío es símbolo del pecado del pueblo. En diferentes culturas usted y yo sabemos que el macho cabrío se utiliza para cosas negativas, inclusive para hablar de Satanás y símbolos satánicos. Sin embargo, también encontramos características positivas en este animal. Por ejemplo, su capacidad de resistir a las condiciones adversas de su hábitat, su gran instinto de supervivencia, su capacidad de lucha y enfrentamiento, debido a que se trata de un animal que es resistente, obstinado, osado y atrevido. El macho cabrío utiliza a su favor estas características al resistir al ser humano. Por eso la imagen del macho cabrío se utiliza como símbolo de problema. Este enigmático animal no brinda lecciones importantes y espirituales. ¿Qué nos dice la palabra claramente? Que cuando nosotros, alguna persona cometiera una falta, dice que traeríamos a él, que tendríamos a él una ofrenda. Ya no necesitamos una ofrenda, porque ya una ofrenda la hizo un solo hombre, porque ya la ofrenda la hizo un solo Dios verdadero y único, el Hijo Altísimo del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Conocemos la sangre, conocemos todo, pero nos deja una instrucción en el libro de Levítico 6, que dice que el fuego en el altar nunca debe de apagarse, que nosotros debemos permanecer continuamente encendidos, que el único fuego que nunca debe de apagarse, el que está sobre el altar de Dios, y en el altar era un lugar sagrado donde se quemaban las ofrendas y se ofrecían los sacrificios a Dios. En el caso del pueblo de Dios, el altar era el marco donde el adorador celebraba su comunión con Dios y donde ofrecía holocaustos y ofrendas a Dios. Pero ahora la leña era el combustible para que ese altar ardiera. Ya no necesitamos leña, ya no necesitamos nada. Lo único que necesitamos es al Espíritu Santo, quien es que nos aviva, quien nos llena de amor y
que nos impulsa de pecado y que nos convence de pecado y que nos dice que Cristo hizo todo en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos redención y vida eterna. ¿Sabe qué está faltando, pastora? Ese combustible espiritual, ese Espíritu Santo de la promesa que se va a mantenernos encendido para poder entender que Cristo todo pecado y nos purifica y nos llena de su gloria. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, Esdras, Nehemías, lo podemos ver claramente con Ageo, que ellos tuvieron que reconstruir el templo una vez que fue destruido por los babilonios, y ellos oraban a Dios y se sacrificaban? Ese sacerdote Esdras hizo lo imposible por reconstruir las puertas de la ciudad, pero ¿qué querían reconstruir? El altar, porque sabía que ahí ardía el fuego de Dios, porque sabía que ahí se ofrecían sacrificios, holocausto santo para el Señor. Ahí es donde hay carbones encendidos. Y con un carbón encendido, el Señor en el capítulo 6 de Isaías le quitó el pecado de su boca y lo limpió aquí en Isaías para que pudiera cumplir el propósito de su llamado. Y eso es lo que nosotros necesitamos ahora, que nos pongan ese carbón encendido en nuestra boca para que nosotros podamos seguir glorificando a Dios. Porque Él, la única manera que lo hacemos ahora es a través del sacrificio. Dice, dame tu cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. La única forma de que nosotros podemos tener la unción, que podemos llevar la palabra de Dios, es cuando nuestro cuerpo también es crucificado, cuando nuestro cuerpo es entregado a Cristo, cuando nuestro cuerpo es entregado para que el Espíritu Santo amase todo aquello que nosotros está muerto, aquello que nos hace pecar, para que Él pueda traer su santidad y depositar su santidad en nosotros. Porque nosotros, ¿qué necesita Dios? ¿Qué necesita Jesús? Vasos de barro que estén dispuestos a ser sacrificados ahora para ser llenos del poder de Dios, porque sabemos que la sangre nos lava y que nos limpia de todo pecado y de toda circunstancia. Hebreos 9:22 dice claramente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero hubo un solo hombre, un solo Dios, un solo Señor Jesucristo. Exaltado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Ahí la sangre, esa única perfecta, fue la única que pudo limpiar verdaderamente el pecado del ser humano. No había otra forma. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya, aleluya, amén. Gloria al Eterno, para que aleluya. Sirvamos al Dios vivo. Aleluya. Amén. La sangre es la garantía de nuestra redención. La sangre es la garantía de que nosotros hemos sido redimidos de todo pecado y que tenemos acceso directamente al Padre a través de la sangre purificadora de Cristo. Que gracias a Él tenemos ahora algo poderoso en nuestra vida, que es esa sangre que nos cubre, que nos protege, que nos santifica, que nos purifica. De verdad que sí, pastora. De verdad que sí. Oh Santo. Porque como dice la Escritura, pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué dice la palabra? Que permanezcamos en Él y Él permanecerá en nosotros, porque sin Él nada podemos hacer. Nada, pastora. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Él dijo claramente que nos enviaría a un consolador para que este hermoso consolador nos llevara a la cruz también a nosotros.
Porque de la misma manera que el Espíritu Santo impulsó a Jesús a ir a la cruz, ahora nos impulsa a nosotros a ir a la cruz para entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y como dice en 2 Timoteo, ser varón aprobado delante del Todopoderoso. Ser varón aprobado delante del Rey de Gloria. Oh, Santo Rey de Gloria. Santo. Se quebranta el corazón cuando hablamos de estas Amén. cosas maravillosas. Se Amén. quebranta el corazón, pastora, se quebranta porque de la misma manera el apóstol Pablo nos dice claramente en la palabra, de verdad, que tenemos una esperanza viva, que tenemos una esperanza gloriosa. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos dio una esperanza para una herencia incorruptible, incontaminada, inmerecida, reservada de los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero también nos dice algo poderoso, pastora, nos dice algo glorioso, nos llamó a una vida santa. Porque por eso dice que nosotros tenemos que ceñir ¿qué? Los lomos de nuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en nosotros, pastora. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Que nosotros seamos santos como Él es santo. Que nosotros busquemos vivir de la hermosa manera de vivir, porque yo soy santo, y si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y dice claramente ahí en Primera de Pedro, si nosotros lo podemos ver, en Primera de Pedro, versículo 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, aleluya. Dele gracias a Dios por esta palabra de bendición. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, no con oro, no con plata, sino con la sangre única que existe en el universo, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué bendición. Amén. Amén. ¿Puedo decir? Amén. Poderoso es Cristo. Amén. Amén. Claro, adelante, pastora. Adelante. Ay, sí, mediante a lo que tengo mirado a veces, las personas tienen miedo, Apóstol Oscar, de decir, Claro. pastora, es el Señor. Yo tengo vergüenza de decir a Él que platiqué eso. Mas, pastora, ¿será que Ele não vai condenar-me? Amén. Pastora, tengo que confesar eso mismo. Yo escuché mucho eso, ¿sabes? Y así, mira, mi amor, Dios santo, el Señor, moriste por usted, la sangre se fue derivada, la sangre, para que usted confese, para que usted entienda que Él ya perdonó a sus pecados y quiere que usted viva con Él. ¿Verdad, pastora? Sí. Amén. Él no va a condenarte. Amén. Usted puede decir, yo soy pecador, yo caí, yo hiciera esto, pero sin embargo me arrepiento, perdóname. ¿Cuántas veces yo escuché eso? ¿Será que Él no va a juzgarme, condenarme? ¡No! ¿Y cuántas veces Exactamente. Porque el Señor cierra en la vida del pecador? un grave problema, pastora. Hay dos actos importantes en la vida del ser humano. Dos actos. Uno es confesar o negar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y es una cuestión hoy en este tiempo de vida o muerte. Negar o confesar a Jesucristo es una cuestión de perdición eterna o de vida eterna. Porque eso es importante. El destino eterno del ser humano dependerá del juicio que se haga con respecto al Hijo de Dios. La diferencia del cristianismo de respecto a otras religiones, la diferencia consiste en su fundador. Porque Alá está muerto. Porque también podemos ver nosotros claramente a otras deidades
que están muertos. Buda, su fundador, está muerto. Todos están muertos, pero nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre porque Él resucitó. Y el haber sido resucitado, todos nosotros fuimos resucitados por su sangre, por su cuerpo, por Él. Y nosotros recibimos el poder de la resurrección para vida eterna, para vida, una vida llena de gloria, una vida llena de amor y de esperanza. Oh santo, ¿por qué, pastora? Estamos negando muchas cosas ahorita. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Mateo 16 en adelante? Que es una palabra que a mí me encanta, que se me hace muchísimo, que muchos cristianos no sabemos ni contestar ni decir. Jesús estaba con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros dijeron tú eres Elías, otros Jeremías, algunos dijeron que tú eras un profeta. Él les dijo: ¿y vosotros, o sea, ustedes, quién dicen que soy yo? Yo le pregunto a aquellos cristianos que nos están viendo, que se dicen ser cristianos, ¿quién dicen ustedes que es el Cristo? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo de Dios? ¿Y qué fue lo que respondió? El único que recibió la visión, que recibió por parte del Señor, esa visión poderosa, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No, pastora, es que tenemos un problema muy grande, tenemos un problema muy fuerte ahorita, porque estamos hablando de la sangre purificadora de Cristo, pero ni siquiera entendemos quién es Jesús y ni siquiera le hemos dado lugar a nuestro corazón. No sabemos quién es Jesucristo, no entendemos lo que Jesús ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Exacto. Todo el mundo ahorita sigue haciendo lo mismo. Avientan a Jesús a diestra y a siniestra. No les interesa tener un encuentro con el dador de la vida. Hablas de Jesús y siguen siendo mal. Lo seguimos crucificando, lo seguimos llevando al matadero por nuestras obras vanas. Sí. Déjame decirte una cosa, Alfonso. Que el pastor José Carlos está intentando entrar. Yo quiero audiencia. Déjame decirte, el apóstol José Carlos está intentando entrar, que nos diga, porque si la sangre los canistas de la becerra. Ok. Déjame decirte, el apóstol... Pues lo único que tiene que hacer es conectarse. Entonces, no está apareciendo acá. Él El pastor José Carlos. Él está intentando entrar. Eso que Alice está acá diciendo, que él está intentando entrar, el pastor José Carlos. ¿Ok? Perdóname. Sí, yo le mandé la liga, entendido que va a ingresar. Sí, no se preocupe. ¿Sí? Entonces, por lo pronto continuamos y bueno, entonces hablamos que si ellos sacrifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, para que sirvamos al Dios de la gloria, iglesia. Tenemos dos cosas que hace la sangre. La sangre hace dos cosas. Tiene un poder purificador y tiene un poder redentor. El poder purificador de la sangre lo hemos visto cómo nos ha purificado. Y hablamos de las manchas de la ropa, de las manchas de nuestras vestiduras. ¿Se acuerda de Zacarías capítulo 3, donde Satanás señala, está a la izquierda en el tribunal del Señor, donde está señalando al profeta, al sacerdote Josué, y que dice que lo estaba señalando y que el Señor dijo que no lo señalara porque iba a quitar sus vestiduras viles y le daría unas vestiduras nuevas? Qué importante es eso, porque cuando nosotros somos purificados por la sangre, las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo nos las cambia y nos purifica con ellas. Ahora, tenemos que entender que la sangre de Cristo es la garantía de nuestra redención de nuestros pecados. ¿Qué dice en Efesios 1:7? El apóstol Pablo dice claramente, en quien tenemos redención en la sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, nosotros tenemos
por la sangre, por las riquezas de su gracia, por la gracia de Cristo, nosotros somos bendecidos por esa gracia y tenemos ese efecto redentor entre nosotros. Si la sangre, si la palabra dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, no, sino por su propia sangre, sino por la propia sangre de Jesucristo. Eso lo tenemos que entender. ¿Sí? Amén. Esto es poder de Dios. Esto Amén, es poder del amén, y Espíritu eso es Santo. verdad. Esto es poder. Tenemos que entender eso. Claro, Hemos claro que que entender. sí. Claro Y que así, sí. ¿sabes qué? Nosotros así podemos estar cuántos años en la iglesia y no podemos comprender eso. Porque hemos que mirar la palabra y decir, revélame de una manera más profunda en mi ser. Revélame a eso. Revélame lo que muchas veces es eso que le falta. Claro. Es mirar la palabra y decir, Señor, habla mi espíritu. Porque a veces nosotros estamos tan acostumbrados a vivir eso y nosotros no tenemos la revelación. Y esa revelación hay que llegar en nuestro espíritu. Por eso la búsqueda. Por eso, como usted dijo, nosotros no podemos dejar nuestra lámpara quedar apagada. Esta lámpara hay que estar encendida, lo tiempo todo. Hemos que buscar. Como ustedes Claro. ya decían, y yo creo, ser lleno del Espíritu no es hablar en lenguas. Ser lleno del Espíritu no es ser lleno del Espíritu, es estar tomado de la palabra del Señor. Es vivir esta palabra, es decir, Señor, tu sangre está sobre mí. Por eso yo creo en ti. Por eso acredito en ti. Transfórmame, que soy un pecador. Transfórmame, que soy perdido. Transfórmame. Amén. Porque sangre es importante. Por eso que ustedes que están Amén. mirando, Por el eso, Señor por eso siempre va a es estar importante. acá. Claro. Por eso que es importante que decimos a Él, Señores, yo soy pecador. ¿Sabes qué? Yo necesito el Señor todos los días. Es importante. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 53 dice. Es eso que necesitamos. Claro. Es Porque dice comprender. claramente, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da la victoria. Tenemos que entender que gracias a Jesús tenemos la victoria. En cuanto a la ofrenda para todos los santos, haced vosotros también la manera que ordene, oh santo Dios, a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque Cristo nos ha preparado para este tiempo. Mire, pastora, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, la palabra es muy clara. Juan describe a Jesús como el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que hace? Nosotros tenemos un llamado y un momento. Nosotros dentro de poco tiempo vamos a venir de verdad con nuestro Señor Jesucristo. Cuando seamos arrebatados entre las nubes, vamos a venir con nuestro Señor Jesucristo y vamos a venir en el poder. Tenemos que entender que para el poder de la sangre dice que nos purifica. La sangre nos ha llevado directamente también a nosotros a ser sacrificados en la cruz del Calvario. Tenemos que entender que nosotros, para servir a Cristo, necesitamos ser purificados, y la única forma de ser purificados es pasar procesos, tribulación y angustia. ¿Por qué es necesario que pasemos por eso? Porque nuestra fe tiene que ser más refinada que el oro, tiene que quitar las impurezas que hay en nosotros para poder ser servidores. Estoy hablando de aquellos que servimos, pero creo que también aquellos que dicen ser sus discípulos y que quieren seguirle, tienen que pasar por un sinnúmero de pruebas. Pruebas que la sangre de Cristo pasó, pruebas que el Cristo de la gloria sucedió. Él pasó todas las pruebas y nosotros no hemos pasado las pruebas más difíciles como las que Él ha pasado ahora en este tiempo, pastora.
Eso es tan Eso. importante, de verdad, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque dice, qué hermoso es decir que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Porque qué también, ¿qué dice grandemente la palabra? Dice en Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Para entrar por las puertas de la ciudad necesitamos también nosotros ser purificados, y el que purifica es la sangre, y el que nos ayuda es el Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a nuestras debilidades. Y cuando no hemos poder, cuando no vayamos a poder, dice que Él nos ayudará en nuestras debilidades. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué necesitamos en este tiempo? El poder redentor de la sangre de Jesús. No hay otra sangre, no hay otra manera de tener redención y vida eterna, y eso lo tenemos que entender. La palabra de vida está en Él. ¿Qué dice la palabra? En el principio era Dios, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Qué importante es eso. Porque la sangre, ¿qué hacían los discípulos cuando Jesús le decía que era necesario ir a la muerte, ser crucificado y resucitar al tercer día? No entendían nada, no sabían lo que iba a acontecer, porque estos hombres, estos varones vulgares galileos, no entendían claramente el poder de la resurrección, no entendían el poder de la cruz. Y ahorita los cristianos siguen sin entender ese poder, siguen sin entender qué es lo que la sangre causa en nosotros, cómo la sangre nos purifica, nos lava, nos limpia de todo pecado, que nos quita de luz y nos lleva de las tinieblas a su luz admirable por medio de la sangre, porque la sangre es preciosa, la sangre es poderosa en todo tiempo y en todo momento nos cubrimos con esa sangre, estamos purificados. Qué hermoso es esta palabra, porque, y yo siempre lo he dicho, o sea, ahí como dice Isaías, ¿no? Que si vuestros pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y eso es precioso. Si fueran rojos como el carmesí, vendrían a ser blancos como la lana. ¿Qué nos está indicando eso? Luz. Nos está indicando que nosotros somos luminarias en el mundo, la sal de la tierra, el que le pone el sazón al caldo. Pero no lo entendemos ahorita, pastora. De verdad no lo entendemos, y eso a veces es doloroso para nosotros. Tenemos que entender que un día Juan tuvo el privilegio de ver a Jesucristo como llamas de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, ¿no? Y qué hermoso saber que un día que tenemos un encuentro con el Hijo de Dios. Amén. Qué hermoso es saber que a través de su sangre, que a través de su sangre nosotros hemos sido bendecidos. Que realmente a través de su sangre nosotros hemos podido vencer a los espíritus inmundos. Que a través de la sangre nosotros hemos vencido. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Y lo que más me agrada, pastora, y lo que más me agrada y lo que más me gusta es lo que dice en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Al último, ¿no? Que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es precioso. Así es, así es. Pero recordemos, yo siempre digo, como dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué dice? Yo le digo a la iglesia en este momento, la palabra nos enseña ahí en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tienes de ir a esa muerte segunda si ya tenemos una sangre preciosa que nos ha lavado y que nos ha purificado? ¿Cómo vio a Jesús Juan? Primero lo vio a Juan, lo vio con esos ojos como llamas de fuego, ¿verdad? Como bronce bruñido, pero después lo volvió a ver como un cordero inmolado. ¿Cómo vemos a Jesús? Eso. Yo le pregunto a la audiencia, como dijo Jesús un día, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solamente el Hijo de Dios? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Tú te sientes que te ha limpiado?
¿Realmente Él te ha limpiado de tu pecado? ¿Realmente te ha limpiado de muchas otras cosas? Yo pregunto eso, pastora. Yo lo pregunto. Le pido un segundo porque se me está descargando aquí Ok, ok, esta ok. circunstancia, pero quiero si me ayudan aquí, si me ayudan aquí, José, a conectar por favor. Gracias, para no despegarme de aquí porque está muy interesante. Si me quita hija y me pone aquel que está ahí. Sí, Es. gracias. Y esto es precioso, es poderoso, es hermoso, es maravilloso. Usted De sabe, verdad que pero sí, sin ¿no, embargo, pastora? ¿O qué piensa al respecto? usted sabe que yo pienso que ¿Eh? usted sabe que el Señor está ahí hablando con tu iglesia. Yo voy a decirle cómo. Domingo se predicó un pastor, nuestro pastor en la iglesia. Y llegó lunes a la noche en el programa de Alicia, el pastor de México, conocido del pastor José Carlos, predicó la misma mensaje que predicó en mi iglesia, ¿ok? Acá en Brasil. Hoy, hablando con una hermana mía, ella me dijo que su pastor va a hacer una campaña con lo tema Despierta tú que dormes, que estás dormido. Y Sí. yo me fui invitada para predicar en una iglesia en una otra parte de nuestra capital, lo mismo tema, apóstolo. Despierta tú que estás dormido. Lo mismo tema. O sea, el Señor está hablando con la iglesia del Señor, diciendo, hey, la sangre que usted acredita que confía es vivo, es vivo. Y Él está hablando con su novia, aquí soy yo y usted. Despierta, iglesia. Una ciudad acá, otra ciudad acá. Los pastores predicando lo mismo tema. Y domingo se predicó uno en mi iglesia. Y a la noche en el programa de nuestra hermosa Alicia, el pastor predicó lo mismo, uno en Brasil y otro en México. Dios está ahí hablando con tu iglesia. Amén. Despierta, porque la sangre de Cristo es poderoso y Él está sobre tu vida y Él tiene poder para transformar a su vida, para libertar, para salvar, para sanar de todo mal que Amén. tenía del pecado. Por eso es importante. Aleluya. Claro, amén. Por eso es importante. Me gusta mucho el libro de Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 5, porque dice claramente que nosotros tenemos una vida antigua y tenemos ahora una vida nueva en Jesucristo. Exacto. Dice claramente, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que también es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros abundasteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Mas, sin embargo, más adelante en el capítulo, en el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándolos unos a otros y perdonándolos los unos a otros. Si alguien tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo, estad también vestidos en el amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, porque así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Necesitamos la iglesia perfectamente. Yo le puedo decir que está totalmente dormida. La iglesia, yo le he predicado a la iglesia temas fuertes, le hablo del pecado, le hablo del arrepentimiento, le hablo del poder de la sangre, le hablo del poder del Espíritu Santo, le hablo de muchas situaciones, de la plenitud de lo que es vivir en Dios, le hablo, pero la iglesia no está entendiendo. ¿Por qué? Porque como dice 2 Corintios 4:4, que el Dios, 4:4, perdón, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de Cristo, que es el vínculo perfecto. Imagínense, o sea, tenemos un grave problema, pastora, porque después vemos, por ejemplo, cómo Jesús nos dice claramente que ahora es nuestro turno de ser nosotros bendecidos, que es nuestro turno de ahora de llegar a una vida nueva a través de su sangre preciosa, a través del Espíritu Santo. Yo le pregunto a la gente hoy quiere ser sana, la gente pide milagros, quiere prodigios, quiere sanidades, pero no quiere pagar el precio.
No quiere pagar el precio de ser hijo de Dios. No quiere pagar el precio de estar en la cruz del Calvario. No quiere pagar el precio de cargar la cruz. Quieren todo muy fácil, muy sencillo. Y claro que Dios está presto para oír, por supuesto que sí. Eso. Él nació para morir. Él fue enviado para morir y ser la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice la Escritura. Pero tenemos que entender que la iglesia en este momento tiene que estar, oh santo, ¿verdad? Que tenemos que hacer, que entender que nosotros hemos sido sellados con Cristo Jesús, con la autenticidad del sello del Espíritu Santo de Dios. Que todos aquellos que hemos sido purificados con la sangre de Cristo, hemos sido sellados con el sello de autenticidad y calidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que nos convenció de pecado y el que nos llevó a Cristo y el que ahora nos lleva a glorificar a Cristo y seguir a Cristo. Y por eso nos mantenemos puros, tratando de santificarnos. No somos perfectos, pero sabemos que si estamos en Cristo Jesús, si fallamos, Él nos vuelve a levantar, porque caerá el justo y Él nos levantará. Y eso tenemos que entender en nuestra vida, pastora. Tenemos que entender claramente esto. Nuestra redención tiene el sello de autenticidad del Espíritu Santo. La justificación del pecador tiene el sello de autenticidad del Espíritu Santo de Dios. Y Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo en ese lugar. Tenemos que entender que Jesucristo es el alimento, es el pan de vida que baja del cielo, que mata el hambre espiritual del mundo. Tenemos que entender que Él es el pan vivo que descendió del cielo, el pan de vida, el alimento eterno, el maná escondido y el árbol de la vida. Amén. Amén, amén. Quiero agradecer a todas las hermosas personas que se están conectando, que están poniendo mensajes muy hermosos. Les agradecemos. Estamos haciendo este programa con mucho amor. Estamos hablando muchas cosas hermosas, ¿no? Estamos hablando muchas cosas preciosísimas que el Espíritu Santo nos ha dado. Y como dice Romanos 11, ¿no? 36, que todo es hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo, por Él y para Él. En Él convergen todas las cosas, porque de Él dan testimonio los profetas, que todos los que creyeren en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Así es, amén, amén. ¿No? Déjame acá algunas cosas, ¿sabes? Amén. Y es así. Lo único que puede cambiar la vida del pecador es Jesús de Nazaret. Y lo precio que Él pagó se fue muy alto por amar a nosotros. Por eso no es religión, no es nada que transforma al pecador. Quien transforma es la sangre de Cristo, derivada en la cruz, derivada simplesmente por amar a nosotros. Y es por eso que estamos acá. Es por eso que estamos a decir, crea que Cristo te ama, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que tenemos nuestras debilidades. Y todos los días Él le habla. Yo estoy mirándote, escuchándote, y yo tengo poder para transformarte. Aleluya. Por eso que habla de Jesús. Amén. Porque yo sé de dónde Él me sacó. Y es por eso que yo estoy acá. Estamos acá para decir para usted, si creyere, sea salvo. Tú y tu familia, crea en la sangre de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Así es. Apóstol, estar contigo. No, es una bendición. Yo quisiera dejar una reflexión importante después de que en el libro de los Hechos capítulo 2, después de que en el capítulo 2 fue la venida del Espíritu Santo de esa manera preciosa, de esa manera gloriosa. Ahí Pedro recibió toda la valentía. Ahí Pedro fue bendecido grandemente, porque ahí Pedro alzó la voz y dijo: varones judíos
y todos los que Exacto. habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque varones israelitas, oís estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y más adelante dice él: a este Jesús resucitó Dios, de la cual todos somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto de vosotros, veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo al Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ellos escucharon que él había derramado su sangre, cuando ellos escucharon que había sido llevado injustamente a la cruz del Calvario. ¿Y qué les dijeron lo que lo escucharon? Varones hermanos, le dijeron a Pedro, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo: arrepiéntate y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros era la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor a nuestro Dios llamare. Y que dice que con estas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron la palabra, fueron bautizados. Sí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Sabe qué nos hace falta para poder testificar de la sangre de Cristo, pastora? Ser empoderados por el Espíritu Santo de la misma manera que Pedro y los apóstoles fueron empoderados. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabe cuál es la misión principal del Espíritu Santo en la tierra? Hacer un pueblo para Dios, hacer un pueblo para nosotros. Y es tan triste porque hoy quisiera que la gente entendiera que la única manera de poder de verdad conocer a Jesús, su naturaleza y su amor, es cuando vives en el río de la plenitud del Espíritu Santo. Eso. Porque el Espíritu Santo nos enseña a entender quién es Jesús y lo que hizo en la cruz del Calvario. El Evangelio de Cristo, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios para los que lo quieren, para los que necesitan. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita levantarse de la sepultura en la que se encuentra en este momento. De verdad que sí. Por eso es importante que ahora nosotros, pastora, de verdad, busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Porque sin el bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia que no solamente se repitió en el Pentecostés, que no es una experiencia que se repite ahora otra vez, que se repitió en la casa del primer gentil de Cornelio cuando fue llamado por el Espíritu Santo, cuando Pedro fue llevado por el Espíritu Santo, y que ahí, antes de ser bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y donde ellos iban, los lugares se estremecían. Y yo vuelvo a repetir Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. Imagínese, pastora, ¿de qué nos estamos perdiendo? Que dice que en el capítulo 2 recibieron poder en el libro de los Hechos, y en el capítulo 4 con gran poder. Dice que los apóstoles testificaban de la resurrección de Jesucristo. Realmente yo le pregunto a los que están aquí, ¿testifican de su resurrección? ¿Testifican de su sangre? ¿Testifican que realmente hubo un derramamiento de sangre que nos limpió y nos purificó de todo pecado? Eso es lo que yo quiero entender. Yo quiero entender a los siervos de Dios que nos están viendo, que si realmente eso es así. De verdad que sí. Sí es, sí, eso mismo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo que necesitamos buscar eso. Como yo te decía,
predicó y 3,000 personas se entregaron a Cristo. ¿A dónde estás eso? Amén. Hemos que buscar este poder, hemos que vivir, pero sin embargo, por supuesto, a partir de mí, a partir de nosotros. Y así vamos a cambiar el escenario todo. Sacamos los ojos adelante de lo que estás pasando en nuestra vida y mirarnos en Jesús de Nazaret y decir, Señor, yo quiero mirarte, yo quiero mirarte, yo quiero mirarte sobre mi vida, yo quiero mirarte de una manera sobrenatural, yo quiero mirarte de una manera que nunca miraste antes. Yo quiero mirarte de nuevo. Hoy yo prediqué, regresamos a lo primer amor. A lo primer amor es, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, Señor. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos y pasamos y cuando recibimos, estuvimos en el primer amor, era el amor de Cristo, Señor? El mundo podría estar callando acerca de nosotros, pero sin embargo, estábamos con los ojos. Yo quiero mirarte. Hoy nosotros estamos a mirar, ay Dios santo, ay Señor, ¿qué te ha roto? Ay, ¿qué pasa? Estábamos olvidando de mirar. Yo quiero mirarte, Señor. Yo quiero mirarte. Y el Señor está diciendo esta noche para usted, abra los ojos, porque este sangre se fue muy precioso a más de 2,000 años atrás, para que hoy usted no pueda quedar ahí paralizado. Él quiere despertar a mí, a usted, y decir ahí, yo quiero vivir lo sobrenatural a partir de mí. ¿Y sabes qué? Amén. Así, a Claro, los que están cercanos, claro, a pastora. cambiar. Por eso Por que eso- está aquí. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentre su atención en las cosas de arriba. Yo Por sé eso que es es difícil, importante, yo claro. sé que es complicado, pero miremos Pero no para hay las nadie, cosas pero de ¿acaso arriba. no es posible para Dios, pastora? Si la misma palabra nos enseña, ahí en 1 de Corintios capítulo 5, Es- versículo 4, dice claramente, perdón, el versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y más adelante en el versículo 10 nos dice, en el 11, perdón, y habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y esa es una manera en que fuimos limpiados. Porque cuando fuimos limpiados y purificados por el Señor Jesucristo, recibimos el regalo, el don del Espíritu Santo. Por eso dijo, o ignoráis, dijo el apóstol Pablo, que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Porque Jesucristo es nuestro único Cordero Pascual, que quita, el único que quita el pecado del mundo, y no hay otra persona que quite el pecado del mundo, solamente Jesucristo. Un Cordero Amén. inocente Amén. que fue conducido al matadero por causa de nuestros pecados, humillado, despreciado, pero un día ese Dios maravilloso volverá como el león de la tribu de Judá. Ese hombre maravilloso, el Cordero, el símbolo de mansedumbre, el símbolo de inocencia, el símbolo de sumisión. Jesucristo es el Cordero manso, inocente y sujeto a la voluntad del Padre. Él mismo nos exhorta: llegad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Nosotros nunca celebramos en Semana Santa el conejito de Pascua. Nosotros bendecimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
que está en las Escrituras. Amén. 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 Sacrificio vivo de Dios, y pastora. Amén. Así es Él. Que no dijo Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué no dice la palabra eso? El mismo Moisés dijo en Éxodo 12 que no se debía de quebrar los huesos del Cordero Pascual, y a Jesucristo en la cruz no le pudieron quebrar sus piernas porque estaba muerto. Pero sin embargo, seguía escurriendo sangre, seguía fluyendo sangre. Amén. Y Él se Amén. está sangrando por causa de nosotros. Y cada herida que fue hecha en su cuerpo fue hecha con el objeto de poder sanar todas las enfermedades y todas las dolencias del ser humano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y esto es precioso, pastora. Yo Amén. antes de terminar, quisiera decir algo para terminar, si me lo permite. ¿No? ¿Sí? Que la victoria es nuestra por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es poderosa para purificarnos, para lavarnos, para redimirnos, para rescatarnos, para librarnos y salvarnos de todos nuestros pecados. Jesús, Él es nuestro escudo en contra de las acusaciones del adversario. Y quiero dejarle esto muy claro a la audiencia. La sangre de Jesucristo es el arma de nuestra victoria. Gloria sea a Dios dadas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Bendigo a Dios por su sangre que purifica, que sana y que libera. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias. Amén. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Amén. Sí. Gracias a Gloria Dios a Dios. por esa preciosa palabra. Gracias a Él. Así Amén. es, pastor. Amén. Gracias por estar acá contigo, por estar haciendo parte de este día de hoy. Muchas gracias. No, gracias sean dadas a Dios porque la palabra de Dios nos dice que nos amemos como hijos de Dios, y dice una cosa más, que todavía ahorita como hijos de Dios no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dentro de poco tiempo se va a manifestar lo que seremos para toda la eternidad, pastora. Yo creo. Cuando Él se manifieste en su segunda venida. En ese momento se va a manifestar lo que nosotros hemos de ser. Este Amén. es el último tiempo de la iglesia en la tierra. Amén. Amén. Yo creo. Por eso es que debemos estar siempre buscando al Señor. Así es. Muchas gracias, pastora Ana Margarita. Besito, mi amor. Nos escribió cosas muy bonitas a Obi Campos, Alicia Martínez, a la pastora. Pues nos escribieron tantos que no. Obi Campos, ¿sabes quién está acá también? Chimel Levano. Ah, sí. ¿Estás? Está acá Aray Ruiz, Chimel Levano. Está acá. Déjame buscar acá. Idelia, Victoria, que son fieles. Nuestra amada Belkis, nuestra amada Alicia, Néstor. Belkis, bendición, hermosas palabras que Dios la usa con poder también. Así es. Y yo quiero aprovechar en esta noche a nuestra hermana Belkis Andrade, saludarla desde Panamá, porque desde Panamá nos está viendo. Quiero saludar Pastora Ana Margarita Vargas, que está en República Dominicana. Nosotros también la amamos, pastora Ana Margarita, que sea el Dios Todopoderoso bendiciéndola. Usted tiene una promesa, pastora Ana Margarita, de hace tiempo, una palabra profética que se le otorgó de parte de Dios. En un abrir y cerrar de ojos recibirá la bendición que Dios ha prometido. Es en un abrir y cerrar de ojos, pastora. Y creo que Dios
va a traer esa bendición, lo que ha estado esperando en su casa, en su hogar, en su familia. Dios lo va a hacer, Dios ya lo hizo. Y santifico y glorifico a Dios por eso. Que reciba una Amén. palabra de victoria, una palabra de poder, Pastora Ana Margarita. Sé que los procesos no han sido fáciles. Ha sido una mujer muy procesada. Ha sido una mujer con mucho dolor y sufrimiento. Ha sido una mujer, lo siento en mi corazón, mire, lo siento en mi espíritu. Pero dice el Señor, dijo el Señor, que en Él estaba la victoria. Y todos los que estamos en Él tendremos la victoria. Ha sido refinada como el oro, pero ahora viene el resplandor de su gloria sobre su vida. Así es que esté preparada, porque hay una unción nueva para su vida. Ese es el tiempo de Ana Margarita Vargas. Ese es el Aleluya. tiempo de ella, en el nombre de Jesús. La bendigo con toda bendición espiritual en las regiones celestes, en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Déjame mirar acá. Enoque, Bentanco, Ovis, Campo, Hiroshi y Boado. Y acá. Bendito Dios. Ella Hermana, pongo. que Dios la bendiga. Gracias. Gracias a todos. Amén. Gracias a todos que nos vieron. Creo que fue un programa poderoso, fue un programa hermoso. Y nos despedimos dándole las gracias a Dios. Yo quiero bendecir a todas las hermosas personas que nos están viendo y las personas que nos van a ver. Creo yo que estamos en un tiempo muy importante. Estamos en un tiempo donde obviamente se están viendo los estragos del pecado, los estragos de lo que va a ocurrir. La palabra del Señor nos enseña que será como en los días de Noé, que muchos estarán casando, que muchos estarán dando en casamiento, que muchos estarán haciendo cosas personales, pero que llegue ese momento en el que Dios va a llegar como un ladrón en la noche. Que no se nos olvide que hoy tenemos que vivir este día como si fuera el último día, que tenemos que estar santificados, santos y amados. Y quiero declarar una bendición de Dios en la vida de todos los que nos están viendo y los que nos van a ver, donde declaramos sanidad, donde declaramos bendición sobre todas aquellas personas. Declaramos que el poder de Dios está sobre todos y cada uno de ellos. Que no se les olvide a todos nuestros hermanos que a veces como cristianos no visualizamos lo que Dios ya nos dijo. Nos falta visualizar las promesas de Dios para que se cumplan. ¿Cómo quieres tu iglesia? ¿Cómo ves a tu hijo que no ha sido convertido? ¿Cómo lo ves? Por lo general decimos, no, es que mi hijo es alcohólico, es drogadicto y no entiende, y yo oro por él. Cambia tu oración. Ahora di cómo lo ves. Yo lo veo santo, yo lo veo bendecido, yo lo veo lleno de gloria, yo lo veo sirviendo a Jesús, yo lo veo así. Así tiene que orar un padre por su hijo. Y así tenemos que orar los pastores por nuestras congregaciones. ¿Cómo la vemos? En el espíritu, con independencia de cómo se encuentra espiritualmente. Pero ¿cómo lo hemos de ver? Porque dice la palabra que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Así es que en el nombre de Jesús declaro bendición, sanidad en el poder del Espíritu Santo sobre todas las personas que nos van a ver y que nos están viendo. Declaramos que el poder de Dios, que vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo, que serán renovados en fuerzas, que tu mente será renovada, que tu mente será totalmente llena del poder de Dios, de la presencia de Dios, y que entendamos que el Señor hoy está entregando unciones nuevas y renovadas para aquellos que se han sacrificado por causa de Cristo, aquellos dispuestos a morir en esa cruz. Hoy declaramos el poder de Dios, declaramos el poder de la palabra de Dios y declaramos también sanidad, milagros, prodigios, todo lo que has pedido, lo que has necesitado en el cuerpo para tu vida, finanzas, economía, prosperidad, la prosperidad que Dios da. No busques el dinero ni lo material, busca a Cristo y todo vendrá por añadidura. Te bendigo y te bendigo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero agradecer al Espíritu Santo por la oportunidad de haber hablado de Jesús y haberlo glorificado en esta tarde con esta preciosa palabra que Dios nos ha permitido dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga.
Dios los bendiga, nos vemos, gracias, que fue un placer, bendiciones. No nos podemos despedir, pastora, queremos seguir, pero bueno. Ya Aquí. tenemos 1 hora y media predicando. Sí es. Bendiciones. Jesús, hoy me humillo ante tu presencia. Rey soberano, lleno de gloria y de magnificencia.